Reflexiones Amazónicas con David Landa. Con este fondo musical y con ese fondo paisajístico hermoso, como cada sábado nos presenta David Landa, estamos dando inicio a Reflexiones Amazónicas, ¿no? Con el ingeniero y ecologista David Landa, integrante de Moyobamba 500, ¿no? Buen día, David, qué gusto saludarlo. Gracias por atender esta comunicación sabatina con la semana IRCR y Reflexiones Amazónicas. Buen día, ¿cómo le va? Muy buen día, mi querido amigo, y gracias por esta nueva secuencia. Estoy ahorita con las gafas, no porque esté el sol intenso, sino porque acabo de salir de una operación oftalmológica y tengo que guardar las gafas. A sus órdenes, mi querido amigo. Bien, vamos a conversar, David, respecto a las reservas alimenticias exóticas en la Amazonía, ¿no? ¿Qué tanta riqueza y reservas exóticas tenemos en Amazonía, un poco para lograr entender y para que quienes nos siguen a través de la radio, a través de la televisión en distintos puntos, conozcamos, ¿no?, de el potencial que existe? Excelente, esa es la palabra, el potencial que existe y el potencial que tiene un alcance global, ¿no? Y para más o menos tratar de ilustrar la situación, digamos, de la potencialidad de estas reservas alimenticias exóticas en la Amazonía, tendría que esbozar un panorama global ahorita ambiental, cómo se presenta el planeta, y poblacional, en referencia a la alimentación. Definitivamente estamos caminando hacia ya una crisis alimentaria global en el planeta, y que se acentúa porque tenemos también estrés hídrico que hace que las superficies dedicadas al cultivo van a ir reduciéndose por la falta de agua, y por el otro lado converge una situación de exigencia de recursos por el aumento de la población. Dicho lo cual, eso es un tema global, no voy a ahondar en el asunto porque no es el caso del tema. Pero lo cierto es que frente a este panorama, digamos, un elemento biológico empieza a tener preponderancia en el planeta y empieza a captar la atención de los científicos y de los que están preocupados por ese panorama futuro de la crisis alimentaria que se avecina. Y como siempre, es en el norte del hemisferio que se empiezan a hacer esfuerzos de investigación al respecto. Por ejemplo, en Alemania se está trabajando ya mirando con mucha atención a los insectos. Un caso específico para ir de frente al grano es el caso del gusano de la harina de la harina, el gusano de harina, que se llama la harina de trigo, lo que fuese. Estos gusanos están trabajando sea en granjas en el sur de Alemania, y porque los entomólogos en la rama de la biología en sus investigaciones han descubierto pues que las reservas proteicas de un gusano, de un insecto en general hablando, son inmensas, ¿verdad? Por ejemplo, podríamos decir, haciendo un balance, que mientras un normal, la carne común y corriente, tiene una reserva proteica del 3 o 4 o 5%, ¿no? Los gusanos van a tener casi en toda su masa, el 80% de proteínas en su composición, los insectos. Entonces, por eso se ha ido trabajando las investigaciones al respecto, y han venido un poco al sur. Colombia está liderando los trabajos en Sudamérica referente a la investigación de los uso de los insectos, y están trabajando con grillos, una especie de grillo en especial, no saltamontes. Están trabajando hasta con cucarachas. En Norteamérica se hacen trabajo con la hormiga, la hormiga colorada, la hormiga de California que se le llama, para hacer hamburguesas y todo. Y fundamentalmente también en Colombia se le da mucha atención a la hormiga culona, la ata labiata, que es un tipo de hormiga en donde han enfocado su investigación. Y es muy interesante los datos que saltan al respecto, ¿no? En ese sentido. Por ejemplo, en el balance que se hace de alimentación, producción de carne, o sea, y alimentación, producción de proteínas, o sea, ¿cuánto necesito consumir de alimentos un ganado vacuno para producir 1 kilo de carne? Entonces, en ese balance está que el ganado vacuno necesita consumir más o menos unos 13 o 14 kilos de alimentos, lo que fuese, pastos, forraje, de diversa índole, para producir 1 kilo de carne. Pero ahora
ya dijimos hace un momento que ese kilo de carne tiene muchísimo menos proteínas que lo que tiene digamos, los insectos en sí mismos. Entonces, para producir un kilo de proteínas a partir de insectos, nosotros solamente tenemos que, el insecto solamente consume 1.2 kilogramos de alimentos. O sea, el insecto consume de hojas o lo que fuese, 1.2 kilogramos de alimentos, se alimenta y produce 1 kilo de proteínas. Entonces, el balance es impresionante si uno lo proyecta desde el punto de vista ambiental, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir? Que si usted produce, los rebovinos, en la actividad ganadera, o sea, cuando establezco las ganaderías y todo, tengo que, lo que genera el ganado por las defecaciones y todo es metano. Aparte que para establecer las ganaderías hay que deforestar. O sea, deforesto, pongo la ganadería, los establos y genera metano este ganado. Ese metano, igual que lo que genera la actividad ganadera, que es óxido nitroso, son los dos agentes más poderosos de efecto invernadero. O sea, están acumulando estas moléculas, ya sea de metano o de óxido nitroso en la atmósfera y evitando que los rayos de onda corta regresen al espacio y se produce calentamiento global y se distorsiona todo el clima. Entonces, frente a eso, nos damos cuenta que los insectos no ocasionan este tipo de desbalances y generación de gases GI, gases de efecto invernadero. Entonces, su incidencia y su huella de carbono es tan baja, su huella de metano es tan baja que realmente es absolutamente benéfica en la comparación. O sea, consumen menos alimentos, producen más proteínas y generan casi un anulo de emisiones de efecto invernadero. Entonces, sí. David, ¿y cómo es que podríamos aprovechar todas estas reservas de las que tú mencionas? ¿Qué nos falta? Esa es la palabra siempre clave. ¿Qué nos falta? Lo que pasa es que nos falta un enfoque de gestión territorial desde el territorio mismo donde se tiene la potencialidad. Nuevamente volvemos al modelo de Estado que tenemos. O sea, un enfoque limacéntrico y nosotros acá en nuestro territorio que conocemos nuestra realidad y conocemos la potencialidad que tenemos y tenemos las capacidades para gestionarlo, estamos atados de manos porque no tenemos las competencias. Y no generamos investigación al respecto. Por ejemplo, necesitamos universidades acá con un enfoque amazónico que se vayan a brindar, ofrecer carreras que tienen que ver con lo que el territorio ofrece. O sea, nuevamente el axioma, el territorio manda. Y desde ese punto de vista necesitamos biólogos, entomólogos, que investiguen este tema, generemos plataformas de emprendimientos que tengan que ver con lo que nosotros tenemos. Imagínate, yo creo que han estado pasando imágenes ahí de los suris, los famosos gusanos suris que son inmensos, que tienen, de toda la masa de ese gusano, el 80% es proteínas. Y volvemos al consumo, y eso podríamos producirlo masivamente en granjas para producir gusanos. Ahorita estamos a puertas de iniciar un festival que hace 7 años se inició, fue iniciativa mía, el Festival de la Hormiga, en el distrito de Yantaló, donde se ha puesto en valor un insecto que de modo tradicional, artesanal, festivo, tradicional, se cogían unas cuantas hormigas que salían la ata la viguiata, justamente, la hormiga siquizapa o culona que le llaman, y lo consumíamos en las casas, ¿no? Entonces, y uno olía el aroma de la hormiga chaspada y comía. Pero ahora se ha iniciado el festival y en este festival hemos ido a propuestas gastronómicas exóticas, utilizando a la hormiga como base. Ya estamos produciendo una diversidad de platos y está introduciéndose ya también, digamos, al inventario gastronómico amazónico, y por supuesto que también es una oferta gastronómica turística, ¿no? Entonces, yo creo que nos falta un enfoque territorial, una descentralización más efectiva y también una mirada de cada quien que llega al gobierno regional o gobierno local, sobre todo regional, una mirada de estadista, ¿no? De aquel que no llega a ser el alcalde regional, evolucionando de alcalde o provincial o distrital, sino que vaya a ser el gobernante de un estado, de una región, ¿verdad? Eso es lo que necesitamos, básicamente, ¿no? Y tú acabas de mencionar hace unos instantes, ¿no?, el rol que le compete a la investigación y fundamentalmente la descentralización de las universidades. ¿Por qué no se hace eso? ¿Por qué no se logra? Hay esfuerzos. Recientemente la Universidad Nacional Mayor de San Marcos va a instalar sede descentralizada
en la región San Martín. ¿Por qué el resto de universidades no se aboca a ello? Ahí viene, o si se aboca, mi querido José, si se aboca, vienen y siempre están dictando las carreras tradicionales, ¿no? Derecho, contabilidad, administración, etcétera. No necesitamos ya de eso en la Amazonía. En la Amazonía necesitamos un enfoque territorial, repito, que necesitamos acá carreras que tengan que ver con lo que el territorio ofrece y la necesidad de agregarle valor al contenido territorial, a esas potencialidades para introducirlos en los mercados o convertirles en unas alternativas con emprendimientos que tienen que ver con el futuro, por ejemplo, en este caso específico del tema de reflexión que nos trae el día de hoy, que es en el tema de los insectos, ¿verdad? Como la reserva proteica y alimentaria de un mundo futuro. Y para eso la Amazonía tiene un contenido extraordinario. Ahí tendríamos que enfocarlos, carreras que tengan que ver. Si se descentralizan las universidades, por ejemplo, bienvenido a la San Marcos, pero que enseñe biología, que enseñe industrias forestales, ¿verdad? Y carreras que tengan que ver con lo que acá tenemos. Entonces, yo creo que por ahí iría el enfoque, el replanteo, para que podamos nosotros gestionar adecuadamente nuestros recursos y sobre todo explotarlos con emprendimientos, convertirlos en empresas como se están pasando en Colombia y podamos ser nosotros una alternativa para mitigar esa crisis alimentaria a la que nos estamos apresurando con lo que nosotros tenemos acá, desde los insectos, que es materia de la reflexión de hoy día, ¿no? Ahora, y lo que tenemos en estos momentos en la Amazonía como reservas alimenticias exóticas, ¿pueden convertirse, se dan las condiciones en nuestra Amazonía, David? ¿Es posible? Pero claro, es posible y lo tenemos que hacer, promover de una manera imaginativa, ¿no? Por ejemplo, vuelvo a repetir, estamos a puertas el 29 y 30, va a haber una feria acá, el séptimo festival de la hormiga Tiquizapa, donde se van a presentar, van a haber concurso de platos, ya está apareciendo una pizza con hormiga culona que es deliciosa, están apareciendo pues causas, el juane, avispajuane con esto, pequeños, y sobre todo que ya están introduciendo otros insectos, otro tipo de hormiga que se llama el guacho o el curuinci, están introduciéndole para producir unas cremas, unos ajíes ahí que son deliciosos. Acabamos de estar en el lanzamiento, que hace 2 días se hizo el lanzamiento de ese festival, y ahí han presentado estos platos, y la verdad me he quedado extasiado, y no lo digo como marqueteramente, sino de verdad mi paladar se ha sentido satisfecho digamos, untar un pequeño con estas cremas de otros tipos de hormigas que tienen un aroma extraordinario y un sabor tremendo. Yo creo que si, por ejemplo, Gastón, que es un promotor de toda esta comida, esta variadísima gastronomía que tenemos en el Perú, se da una vuelta por acá y mira la hormiga, la verdad que se va a quedar con un filón que va a encandilar seguramente a los paladares europeos norteamericanos, ¿no? Entonces, por ahí tenemos nosotros ya propuestas para hacer llegar y motivar lo que acabas puntualmente de preguntar, una investigación en los otros segmentos que tenemos acá como reservas alimenticias y que van desde los insectos hasta los peces tropicales amazónicos y etcétera, que son masivos y que podemos estar utilizándole productivamente para la población y para el mundo entero, ¿no? Ahora, yo no quiero dejar de lado lo que mencionabas, ¿no? Hace unos años se hacían estos festivales, pero ahora ya tiene, digamos, una mayor relevancia, tiene una mayor aceptación, ya no solamente como hábitos alimenticios de un sector de la población, ya forma parte y se podría incorporar hacia nuestra gastronomía. Definitivamente, y con tremendo éxito, diría, porque yo mismo, por ejemplo, antes no consumía la hormiga, me parecía pues una cosa así, demasiado exótica. El día que hace 22 años consumí la primera y he quedado prendado, ya soy un No, y esclavo estábamos viendo las imágenes a lo largo de la conversación contigo, David, y en realidad hemos visto la manera cómo se preparan estos platos, estos potajes, la presentación, etcétera, ¿no? En realidad es toda una innovación, ¿no? Toda una innovación verdaderamente, mira, que debería motivar ya la atención así como la atención que nos dan ustedes de los otros pares de la prensa nacional, para que vean cómo es que podemos enriquecer nuestra oferta gastronómica y podemos llamar la atención a los investigadores sobre estos otros recursos que tenemos y estas reservas alimentarias importantes a partir de los insectos, que es el alimento del futuro, ¿no? Ahora, en Yantaló, que puede ser considerado, si no corrígeme por favor, como un plan piloto, ¿esto genera ingresos para quienes se dedican justamente
a la crianza o cultivo de estas reservas alimenticias exóticas? Bueno, no hay todavía una crianza de estos insectos. ¿Ya? Se los tiene de modo silvestre, pero ¿Ya? cuantiosamente. Lo que hay es una colecta de los insectos en temporadas como esta, que empiezan a salir la hormiga, la ata, la viguillata, que es la hormiga grande, la que tiene las alas, y luego las va a tirar y se va a introducir en el suelo para generar más nidos. Entonces, se consumía de una manera tradicional, media rústica y rudimentaria. Hasta a partir del festival, el consumo de esta hormiga ha tenido una relevancia tremenda y una atención profunda desde hace 7 años, a tal punto de que se convierte en un recurso adicional económico para las familias de las zonas rurales, porque vienen y venden una latita pequeña, no sé, pues de 150 gramos, esta de Nescafé, la más pequeña, se vende a 20 soles la lata de hormiga. Imagínate, entonces ya es un ingreso interesante para las familias y todo vuela. Y el precio, ¿por qué 20 soles? Porque hay una tremenda demanda de recursos a partir de los festivales, porque realmente es un manjar, ¿no? Aparte de todo el valor proteico, nutricional que tiene, ¿no? Que es adicional, ¿no? Un gran contenido de fósforo, 80% de proteínas en su masa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí estamos avanzando, creo que en un buen sentido, con un nuevo rubro, un nuevo filón gastronómico muy atractivo en el país. Estamos contribuyendo al inventario gastronómico nacional, desde Yantaló, que es un distrito pequeño, que está aquí en la provincia de Moyobamba, el Alto Mayo, la región San Martín, ¿no? Y esto puede dar paso en un futuro cercano, ¿no?, a hacer cadenas, circuitos productivos, ¿no?, con tanta riqueza que se cuenta. Efectivamente, y ser una alternativa alimentaria con muy baja huella de carbono, que contribuye a la mitigación de los efectos negativos del cambio climático por la acumulación de gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces imagínate tú la virtuosidad que tiene toda esta iniciativa, que puede parecer muy sencilla y tiene unas implicancias enormes de cara al futuro, ¿no? Me parece fantástico a mí, por eso es que esta reflexión me parecía muy interesante el día de hoy, ¿no? Como siempre, David Landa, agradecerte por estas reflexiones amazónicas, ¿no?, sobre temas de interés y temas que deben ser conocidos por la población. Un fuerte abrazo a la distancia, David. Gracias por participar semana a semana en reflexiones amazónicas a través de RCR. No sé si tengas algo que agregar, por favor. No, simplemente agradecerlos, como siempre, que nos den esta ventana maravillosa de opinión, de reflexión a todo el país a través de RCR. Muchísimas gracias. Esta es una iniciativa, creo que la primera a nivel nacional, que debería ser replicada. Muchas gracias, querido José. Gracias. Conversamos con David Landa, representante del colectivo Moyobamba, 500 años en reflexiones amazónicas. Reflexiones amazónicas con David Landa. Ya.